Cuidado con lo que escuchamos. Comparemos todo con la Biblia. Y si algo que enseñan va en contra de lo que enseña la Biblia, apártate de los tales, dice la Biblia. Bienvenido a nuestro estudio Los Esenciales de la Vida Cristiana, donde estamos estudiando el libro de Isaías y hemos llegado al capítulo 8. La semana pasada vimos que Isaías entendió que lo que estaba escribiendo era inspirado por Dios. Y él entiende que es algo especial para los discípulos, los seguidores de Dios. Y todavía tenemos ese libro y es una bendición grande para los creyentes. También él entiende que su responsabilidad es ser heraldo por Dios, anunciar al pueblo la luz de Dios, la palabra de Dios, que entiendan lo que Dios quería con el pueblo. Y entonces él siguió ese camino con sus hijos para mostrar al pueblo lo que era Dios y lo que quería Dios. Ahora comenzamos hoy con el versículo 19. Isaías capítulo 8 y versículo 19. Dice aquí: y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Señor, por favor, ayúdanos a entender esto hoy, en el nombre precioso de Cristo. Amén. He titulado el mensaje de hoy, en la enseñanza de hoy, ¿cómo conocer al que habla por Dios? Hay tantos mensajeros, hay tantos que están predicando y que están enseñando, y una variedad grande de enseñanzas. Usualmente estas personas que están en la televisión, que tienen grandes ministerios, son muy atractivos, tienen una forma de hablar bien, elocuente, interesante, y es difícil para la gente saber, ¿es este de Dios? Él dice que es de Dios. ¿Cómo se puede saber si alguien es de Dios o no es de Dios? En este caso, el profeta Isaías está contrarrestando a algunos que estaban hablando en contra de lo que Dios quería. Y estas personas eran lo que llamaban encantadores y a los adivinos, personas que hablaban en forma misteriosa, hablando de cosas increíbles y grandes y misteriosas. Dice, susurran. Oye, esto es algo especial. Dios me ha hablado, me ha dado un sueño. Oh, Dios me ha hecho especial. Y Dios puede hablar en sueños y Dios puede revelarse a personas. Pero en este caso, no era de Dios. Y en muchos casos hoy día
tampoco es de Dios, y tenemos que saber cómo saber los que son de Dios y los que no son de Dios. Obviamente parte de su enseñanza tenía que ver con los muertos. Parece una comunicación hablando con personas que ya se habían ido y estaban muertos, pero supuestamente estaban mandando mensajes. Consultará a los muertos por los vivos, dice. Entonces, eran personas muy populares, eran personas muy persuasivas, eran personas muy elocuentes y estaban tratando de hacer que la gente crea en algo que no era de Dios. Entonces Isaías dice esto: ¿no consultará el pueblo a su Dios? En vez de estar confiando mucho en personas o en maestros o en ministerios, tenemos que depender más en Dios. ¿Y cómo es que nos habla Dios? Bueno, Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. Fíjense lo que dice aquí el profeta Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías dice, Dios nos ha dado su palabra. En ese tiempo tenían la ley y los testimonios, que es la parte de la Biblia que ellos tenían. Y dice el profeta, si no van de acuerdo con esto, es porque no son de Dios. No les ha amanecido. Hermanos, esto es importante entenderlo. Porque si no, pudiéramos ser arrastrados con error. Dios nos ha dado claramente en su palabra lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que vivamos y cómo es la verdad de la salvación. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, el apóstol Pablo, enseñando a su joven pastor Timoteo, les da una instrucción cercana y muy similar, pero también añade algunas cosas que nos ayudan especialmente para el día de hoy. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí nos da el Señor, por medio del apóstol Pablo, inspirado, algo que nos va a indicar cuáles son los mensajeros de la verdad. Primero dice que debe ser conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? Buscando agradar a Dios, buscando obedecer su palabra, buscando lo que Dios dice como prioridad. No estar tan enfocado en el hombre, sino en la palabra de Dios. Si no van de acuerdo a las palabras sanas de la palabra de Dios, en cuanto a siendo moral, en cuanto a la verdad, en cuanto a la doctrina de la salvación, si no van de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice, nada saben. Porque toda la verdad está aquí.
Toda la verdad está aquí. Y fuera de aquí, si contradice esto, es error, es falso, no le ha amanecido. También el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da otro aspecto. Está la piedad y también está el contentamiento. Fíjense lo que dice la segunda parte. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense lo que dice aquí. No solamente es buscar la santidad, la piedad, una vida moral, una vida cerca de Dios, sino también tener cuidado con el dinero. Fíjense que muchos ministerios hoy día enfocan mucho el dinero, la prosperidad, ganando mucha plata, teniendo muchos, vamos a decir, beneficios económicos, teniendo muchos placeres económicos, grandes carros, grandes casas, hasta hablan de que somos los hijos del rey, ¿cómo no vamos a vivir como reyes? Aquí el apóstol Pablo dice, cuidado con esto, porque gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento. Si Dios quiere darme mucho, gloria a Dios. Si Dios quiere darme poco, gloria a Dios también. No voy a vivir para el dinero. Muchos ministerios se han corrompido por el dinero. Cuidado con un ministerio que enfoca mucho el dinero. Dice aquí que por raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos se han hundido en destrucción y perdición. Se extraviaron de la fe. El mensaje de Dios es que busquemos a Él y Él va a suplir lo que nosotros necesitamos. Nosotros no debemos copiar el mundo con su enredo con las finanzas, con su enredo con el amor a las cosas de este mundo. Dice aquí, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Enfoquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios suplirá todo lo que necesitamos. Muchas veces las cosas nos dañan. Y un ministerio que enfoca mucho las cosas, enfoca mucho la cosa de finanzas, de dar y de que la gente tenga mucho, venga a Cristo que te va a dar todo lo que tú quieres y todo lo que tú deseas. No es de Dios. Lo que es de Dios es lo que hemos leído ahora. Cualquier ministerio que no va conforme a esto, lo que hemos leído en 1 Timoteo, no le ha amanecido. Cuidado con lo que escuchamos. Comparemos todo con la Biblia. Y si algo que enseña va en contra de lo que enseña la Biblia, apartemos de él. Dice aquí que nosotros debemos no estar con ellos. No debemos estar con los que no están con la palabra de Dios. Apártate de los tales, dice la Biblia. Vamos a buscar estar cerca de Dios para que Él nos indique
¿Quiénes están enseñando la verdad? ¿Y cómo conocer a los que hablan por Dios? ¿Cómo es? Siempre comparando con la Biblia. Y eso significa que tenemos que estudiar y conocer la Biblia y interpretarla bien, leerla completa, conocerla bien, Antiguo y Nuevo Testamento, comparando los cambios que Dios ha tenido en su palabra, del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo y ahora hasta su segunda venida, que yo creo que es pronto. Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Si tú no conoces a Cristo, venga a Él. Él quiere salvarte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios les bendiga y tengan un buen semana. Señor, ayúdanos, háblanos por tu palabra, que lo podamos poner en práctica. Protéjanos del maligno. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.